Bueno, en esta oportunidad, muchachos, vamos a hablar entonces de la elasticidad de la oferta y de la demanda. Lo primero que quisiera decirles es que la elasticidad es la conclusión el grado de elasticidad es la conclusión que nosotros podemos sacar después de determinar y de medir la variación de unas variables. Recuerden que tanto la oferta como la demanda, y en esto quiero que la compañera María José me ponga mucha atención, porque así me gusta que lo entiendan, me parece una forma muy clara de comprender Profe, hola. la demanda. Hola. Qué Bienvenida. pena, lo que pasa, gracias, profe, lo que pasa es que no me había pues dado cuenta que habían empezado la reunión porque pues no recibí link por ninguna parte. Es Hace que mucho rato seguramente usted entró tarde al WhatsApp y el link está desde la semana pasada. Pero ya, usted ya hace parte del grupo de WhatsApp. Sí, profe, claro. Bueno, entonces después miramos qué pasó. Acabamos de empezar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, entonces les decía, muchachos, y en especial a María José, que me gusta mucho que entendamos la oferta y la demanda como dos funciones que matemáticamente están construidas por unas variables. La oferta y la demanda son conceptos que gráficamente se llevan al plano cartesiano. Y al llevarlo al plano cartesiano estamos hablando de que se grafican en R2. Es decir, con dos variables. Por eso, cuando construimos la oferta y la demanda, las variables que vamos a tener en cuenta para tener su gráfica siempre van a ser la cantidad y el precio. Pero realmente la gráfica corresponde a una función que contiene muchas más variables que estas dos que acabo de mencionar. Entonces, la elasticidad es la conclusión de una medida de cómo el cambio de una de las variables de la oferta o la demanda pueden impactar en la cantidad ofrecida o demandada de un bien en particular. Por eso, uno podría también definir la elasticidad como una medida de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es la oferta y la demanda frente al cambio de una de esas variables? Si algo no va quedando claro, por favor, pregunte. Entonces, antes de hablar de elasticidad en sí, quiero que recordemos las variables, tanto de la oferta como de la demanda. Una cosa que a mí me gustaría que ustedes hicieran, pero ustedes lo deciden, es tomar nota. ¿Por qué? Porque va a quedar la memoria del video. Yo este documento, como ahí tengo un montón de temas, no se los voy a pasar. Entonces, usted si se atrasa, pues puede volver a ver el video y se desatrasa, en fin, o yo le puedo dar espacio acá para que copie. Pero me parece muy importante la memoria escrita para que recuerde. ¿Qué podemos decir de la demanda? La demanda, digamos, es una situación, es una disposición cuando una persona está dispuesta a comprar o a consumir un bien o un servicio a un precio determinado. Esa disposición a demandar es lo que nosotros conocemos como demanda. Pero cuando ya hay definitivamente una decisión de consumir un bien o de comprarlo, ya estaríamos hablando de la cantidad demandada. De la cantidad demandada ya son la cantidad en unidades de ese bien o servicio que una persona estaría dispuesta a demandar. Esa cantidad demandada está determinada por la función de demanda. ¿Y la función de demanda de qué se compone? Miren acá. ¿Están viendo mi hojita de Word? Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí estaríamos diciendo, bueno, la cantidad demandada de un bien o un servicio está determinada o está en función, digamos, de estas variables que tengo aquí. La variable que nosotros vamos a conocer como variable principal es el precio. Yo les hago una pregunta. ¿En cuál eje va graficado el precio? Que para nosotros, María, se va a llamar de ahora en adelante el eje de las ordenadas. Va graficado en Y. Se llama realmente eje de las ordenadas. Y lo que va graficado en X, que es la cantidad, va a ir graficado, va en las abscisas. Sí, señora, muy bien. Entonces, la variable principal es el precio. ¿Por qué es la variable principal? Digamos que es la variable
más importante a la hora de tomar la decisión de demanda. Y esto no lo comprueba la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere recordar qué nos dice la ley de la demanda? Que el precio sube y la demanda disminuye. Y si el precio baja, la demanda aumenta. Entonces miren el orden en el que se determina la ley. Dice, cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada del mismo baja. Cuando el precio de un bien baja, la cantidad demandada del bien sube, no viceversa. No viceversa. Entonces, quien toma esa decisión realmente es el precio. La demanda se mueve o se comporta dependiendo de cómo sea el comportamiento del precio. A eso le vamos a conocer nosotros en adelante como variable principal. Y hay otras variables secundarias, entonces decimos la cantidad demandada está en función de el precio como variable principal y las demás variables que la componen, que serían ingreso. Mi cantidad demandada está determinada por la cantidad de dinero que me ingresa, sea por salario o por cualquier otra razón. Los gustos. Los precios de los bienes relacionados. ¿Cuáles son los bienes relacionados? Son los complementarios y los sustitutos. ¿Quién me recuerda qué son los bienes complementarios? Es el bien necesario para el otro, para poder realizar el otro o un solo, pues un solo bien. Entonces organicemos la idea. Los bienes complementarios son aquellos bienes que se complementan unos de otros para cumplir su función. ¿Cierto? Entonces, si en este momento nosotros yo necesito conectarme a dar una clase, ¿qué necesito? Necesito mi computadora y una red de internet. Entonces podemos decir que el internet y la computadora son bienes Complementarios. Complementarios. Profe, y también la gasolina y los autos. La ¿cierto? gasolina y los carros. Sí, ahora, ¿quién me quiere recordar cuál es la definición de bien sustituto? Es el bien que cumple la función que cumpliría otro bien. O sea, que se puede reemplazar un bien por otro. Entonces, organizando la idea, podríamos decir, los bienes sustitutos son aquellos bienes que se pueden suplir o reemplazar o sustituir entre sí, dado que tienen características similares y que te van a permitir, digamos, saciar la necesidad o satisfacer el deseo que tú tengas, ¿cierto? En el caso del computador, ¿cuál podría ser un bien sustituto para esto de las clases? Una tablet. O un celular. Un celular. Bueno, otra variable, las expectativas del mercado. Expectativas del mercado es la información que el mercado me envía. ¿Cómo leo yo el mercado cuando voy a hacer un consumo de un bien o un servicio? Por ejemplo, este ejemplo sí lo voy a hacer mío. Yo pues he tenido muchas ganas de comprar ropa. Yo me meto a internet y me antojo de camisetas y digo, ay, yo quiero... Pero ¿para qué va a comprar ropa si yo no he vuelto a salir? Cuando salgo, salgo con la que tengo. Si cuando ya pueda volver a tener mi vida normal de ir y venir los 7 días de la semana, pues seguramente si tengo dinero compraré. De la expectativa del mercado y me dice, no compre ropa, señorita, que se va a quedar encerrada hasta diciembre. Eso es una expectativa de mercado. La expectativa de mercado me dice a mí, ¿cómo te vas a quedar encerrada hasta diciembre? Yo estoy comprando libros para entretenerme. ¿Ven? Profe, pero igual en esa contingencia hay como mucha propaganda de ropa, entonces lo antojan a uno más y más. Hay Claro. demasiada propaganda y mucha gente está vendiendo, entonces... Y mucha gente está comprando porque como está bajando de precio también hay cosas más baratas, hay gente que se aprovecha y compra. O sea, ahí hay una expectativa de mercado también y es decir, bueno, ahora que de pronto no estoy saliendo y no estoy gastando combustible, tengo un dinero adicional y seguramente pronto voy a salir, entonces voy a salir estrenando, entonces compro. Por eso, de alguna manera, esa decisión de demanda es una decisión muy personal. Entonces, por eso les digo, los ejemplos no son los mismos. Y los comportamientos, cuando veamos la siguiente unidad, se van a dar cuenta que el comportamiento del consumidor es absolutamente personal y es un tema muy entretenido. Otra variable secundaria, el número de compradores.
Normalmente cuando mucha gente compra un bien, los demás se antojan. Difícilmente uno dice, hey, eso que todo el mundo lo tiene, yo no lo quiero porque todo el mundo lo tiene. Es más fácil lo común. Entonces la cantidad de compradores también es una variable que determina de alguna manera la compra, la venta o la compra de un bien. Sobre todo la compra. Entonces, digamos que estas son las variables secundarias más utilizadas. Hay otras muchas más, pero a este nivel, hasta ahí creo que está bien. Bueno, ahora, con la oferta pasa lo mismo. ¿Qué vamos a recordar nosotros de lo que habíamos dicho que era la oferta? Habíamos dicho que la oferta, digamos que es una disposición a producir o vender un bien o un servicio. La cantidad ofrecida es el número de unidades que un oferente está dispuesto a intercambiar a un precio determinado. Es así que esa cantidad ofrecida, que es la que se grafica con las variables cantidad ofrecida y precio, esa función de oferta, digamos que está determinada por las variables que la componen. En ese orden también tenemos una variable principal que básicamente es la misma de la demanda. Entonces, la variable principal también es el precio. Entonces, tenemos la variable principal precio y tenemos otras variables secundarias. Le voy a mencionar algunas o las que menciona el texto de Mankiw particularmente. Los costos de producción. El hecho de que un oferente produzca o venda una cantidad de bienes o servicios también está determinado por lo que le pueda costar producirlos. Entonces, los costos de producción. La tecnología. Digamos que la tecnología es la manera mediante la cual se elabora el bien o servicio. Y si usted tiene digamos, una tecnología muy eficiente, que le permite producir más unidades, entonces usted se va a ver motivado a producir más. Pero si usted está malito de tecnología, puede ser que su producción no sea tan eficiente. Entonces, aquí hay una afectación y eso es una de las variables secundarias. ¿Cómo estas variables afectan a la oferta y a la demanda en sus desplazamientos? Lo tratamos en el curso anterior y en el texto de Mankiw lo pueden ver, ahí hay unos cuadritos ilustrativos por si lo quiere recordar. Y si después de recordarlo tiene alguna duda, me puede preguntar que yo con mucho gusto se la resuelvo. Mientras tanto, sigamos. Para la oferta también es muy importante la expectativa del mercado. Una pregunta. La mayoría de la gente que uno ve que está arrancando emprendimientos nuevos, ¿qué creen ustedes que qué producto está produciendo ahora por bultos? ¿Qué? Tapabocas. Porque se volvió una prenda de uso diario, Entonces, las expectativas del mercado. La gente, ¿por qué produce tapabocas? Porque el mercado le está diciendo que en Colombia somos 50 millones de personas aproximadamente y necesitamos tapabocas. Y que el tapabocas no son como unos zapatos que pueden durar 3 años. Un tapabocas es una cosa semidesechable. Hay unos que no duran sino un día. Hay otros más caritos y más finitos que uno los hace durar. En fin, entonces digamos que hay que producir y tener suficientes tapabocas para que no entremos en escasez. Y el número de vendedores también llama mucho la atención, también es una variable. O sea, si todavía vemos que hace falta vendedores de tapabocas, pues seguramente mucha gente le apostará a ofrecer tapabocas. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Es así entonces que nosotros vamos a definir la elasticidad como una medida. La elasticidad, digamos que es la conclusión de una medida. Y esa medida me va a permitir conocer la sensibilidad de respuesta de la oferta y la demanda ante un cambio de una de sus variables. Entonces uno podría hallar infinitas elasticidades. Lo que sucede es que en los libros de texto pues se reconocen las más usadas. Y entre las más usadas nos vamos a encontrar estas tres por si está tomando nota. La primera, nos vamos a encontrar una cosa que se llama la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo interpreto yo esto? Yo puedo decir qué tan sensible es la demanda cuando cambia el precio de un bien. ¿Y cómo la defino?
como la sensibilidad de la demanda frente a un cambio en el precio de un bien o un servicio. Ese es el primer tipo que vamos nosotros a trabajar. El segundo tipo de elasticidades, nos vamos a encontrar la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cómo puedo yo interpretar este nombre? Puedo decir, un momentico, esto es la sensibilidad de la demanda ante un cambio en el ingreso. Cuando nos suben o nos bajan el salario, nuestro comportamiento de consumo cambia. Si me bajan el salario, tengo que modificar el consumo a la nueva renta. Si me lo suben, tengo que modificar mi comportamiento de consumo porque quiero comprar más cosas o mejores cosas. ¿De acuerdo? ¿Van conmigo? Sí, profe. Y el tercero se llama elasticidad cruzada de la demanda. El nombre cruzada, digamos que, Laura, por favor, apagas tu micrófono, que hay mucho ruido en tu casa. Gracias. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda no me dice mucho, pero yo aprendería a identificarlo con la palabra cruzada. Cuando me hablan de cruzado, yo podría inmediatamente imaginarme qué tan sensible es la demanda de un bien cuando cambia el precio de uno de sus sustitutos. O cómo puede ser la elasticidad de un bien cuando cambia el precio de un complementario. Entonces, la elasticidad cruzada hace referencia a la sensibilidad de los bienes relacionados. ¿Cómo así, profe? Mire, habíamos dicho que un bien complementario era el Internet y el computador. Una pregunta, si el precio de los computadores baja, ¿qué le pasa a la cantidad demandada de los computadores? Sube. Aumenta. Sube. Exacto. Entonces, ¿qué le pasa a la cantidad demandada de redes de Wi-Fi? Sube. Aumenta también. También aumenta. Entonces, aquí podemos saber una cosa, que la relación entre las demandas de los bienes complementarios es directa, lo acabamos de ver. Si el precio del computador baja, la demanda de computador sube, por lo tanto la demanda de Wi-Fi también sube. Ahí vemos la relación directa. Pero frente a la elasticidad estaríamos hablando de la elasticidad cruzada, es decir, cuando el precio del computador baja, la demanda del computador aumenta, como ese precio, el haber bajado el precio del computador impacta la demanda de redes de Wi-Fi. A eso hace qué tan sensibles son las redes de Wi-Fi cuando el precio de los computadores baja. Yo supongo que es muy elástico. Claro, si hay más computadores, la gente va a comprar mucho más, pero van a crecer mucho más seguramente la venta de redes Wi-Fi que la de computadores. ¿Por qué? Que lo que cambió el precio del computador. ¿Por qué? Pues porque el Wi-Fi se utiliza no solo con el computador, sino con el televisor, con el smartphone, con la tableta, bueno, en fin. Si los bienes fueran sustitutos, como en el caso del computador y la tableta, uno diría, si el precio del computador baja, la demanda del computador aumenta. ¿Qué pasa con la demanda de las tabletas? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye porque es mejor un computador que una tableta, por lo menos para recibir clases y hacer trabajos. Es más cómodo. Entonces, la elasticidad cruzada sería, ¿qué tan sensible es la demanda de tabletas ante una disminución del precio de los computadores? A eso hace referencia la elasticidad cruzada. ¿Listo? Profe, Hola. entonces ahí no hay tanta elasticidad. También es muy elástico, porque si el precio de los computadores baja, ¿cierto? Si el precio de los computadores baja, entonces el consumo de computadores aumenta, por lo tanto se ve muy afectada las tabletas. También es muy sensible, pero eso lo podemos comprobar es a través de la medición. Para allá iba. De estos tres tipos nosotros nos vamos a enfocar en el tipo 1 y en el tipo 2, que son los más usados. ¿De acuerdo? También podríamos hacer algún ejemplo de elasticidad cruzada. Cuando nosotros hacemos la medición ya sea del tipo 1,
elasticidad precio de la demanda, o del tipo 2, elasticidad de ingreso de la demanda, o del tipo 3, elasticidad cruzada de la demanda, nos podríamos encontrar lo siguiente. Siempre nos va a arrojar un número, porque eso es un procedimiento matemático. Nos va a arrojar un número y ese número va a tener las siguientes características. Va a ser o menor que 1, o igual a 1, o mayor que 1. ¿Hasta ahí van conmigo?